Capítulo 1. El dilema del comerciante. En las bulliciosas calles de la antigua Bagdad, una ciudad vibrante y reconocida como epicentro de comercio, conocimiento y cultura, vivía un comerciante llamado Ibrahim. Era un hombre conocido no solo por su considerable riqueza, sino también por su habilidad para los negocios. Su nombre era sinónimo de éxito y confianza entre los comerciantes de la región. Ibrahim, con su meticulosa atención a los detalles, supervisaba personalmente cada aspecto de sus operaciones. Desde la calidad de las mercancías hasta la selección de los miembros de sus caravanas, nada escapaba a su ojo crítico. Sus caravanas, cargadas de especias fragantes, sedas suaves como el agua y metales preciosos, atravesaban vastos desiertos, montañas y oasis. Estas rutas no solo conectaban Bagdad con ciudades distantes como Damasco, Alejandría o Samarcanda, sino que también llevaban consigo las historias, costumbres y sueños de cada comerciante que emprendía estas travesías. Bagdad, en aquel entonces, era un crisol de culturas, un lugar donde los olores del incienso se mezclaban con el sonido del comercio y las conversaciones en innumerables idiomas. Una mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar los minaretes de la ciudad y las sombras se alargaban en las estrechas calles del mercado, Ibrahim inspeccionaba los preparativos de una de sus caravanas más importantes. La jornada prevista era hacia Damasco, una ciudad próspera y un socio comercial clave. El viaje, aunque lucrativo, estaba lleno de riesgos, el calor abrasador del desierto, las tormentas de arena impredecibles y la amenaza de bandidos siempre al acecho. Sin embargo, Ibrahim no dejaba nada al azar. Mientras recorría el campamento de la caravana, observó un detalle que le inquietó. Uno de los sacos más grandes, que contenía su seda más fina y costosa, tenía un pequeño desgarrón en su costado. Era un detalle diminuto, casi imperceptible, pero suficiente para captar la atención de alguien como Ibrahim, cuya obsesión por la perfección era legendaria. «Llama al supervisor», ordenó Ibrahim con voz firme pero calmada. En cuestión de minutos, el supervisor de la caravana, un hombre mayor de rostro curtido por años de viajes bajo el sol, se presentó ante él. «Maestro Ibrahim», dijo el hombre inclinándose ligeramente en señal de respeto. Ibrahim señaló el desgarrón en el saco. «Mira esto», dijo, sus ojos oscuros fijos en el supervisor. «¿Cómo permitieron que algo así pasara desapercibido? Esta seda es invaluable. Si no se repara, podríamos perderla». El supervisor examinó el saco con una mirada despreocupada y respondió: «Amo, es solo un pequeño desgarrón. El saco resistirá sin problemas hasta que lleguemos a Damasco. No hay de qué preocuparse». A pesar de su instinto que le decía lo contrario, Ibrahim permitió que las palabras del supervisor calmaran sus temores. El viaje debía comenzar a tiempo, y detenerse para reparar el saco significaría un retraso que podría costarle valiosos contratos en Damasco. Con una sensación de incomodidad aún presente en su pecho, dio la orden de cargar el saco en el camello y permitir que la caravana partiera. Los días siguientes fueron una prueba tanto para los viajeros como para las mercancías que transportaban. El calor del desierto era implacable, y el viento seco parecía desgastar incluso a los más fuertes. A medida que los camellos avanzaban, paso a paso sobre la arena ardiente, el pequeño desgarrón en el saco empezó a crecer. Con cada movimiento, las finas hebras de seda se filtraban lentamente, dejándose llevar por el viento y quedando esparcidas como un rastro de oro perdido entre las dunas. Cuando la caravana finalmente llegó a Damasco, la ciudad los recibió con su habitual bullicio y el aroma de los jardines de jazmín. Sin embargo, el alivio del viaje terminado fue breve para Ibrahim. Al abrir el saco desgarrado, descubrió con horror que la mayor parte de la seda se había perdido.
Solo quedaban unos pocos retazos, insuficientes para cumplir con los pedidos que ya estaban pactados. La pérdida financiera fue significativa, pero para Ibrahim, lo que más dolía era la culpa. Sabía que aquel incidente podía haberse evitado. La visión de aquellas sedas finísimas, esparcidas e inútiles en algún rincón del desierto, lo atormentó durante días. Una sensación amarga se instaló en su interior, había ignorado su instinto y permitido que un problema menor se convirtiera en un desastre. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la ventana de su alojamiento en Damasco, Ibrahim juró que no permitiría que algo así volviera a suceder. Aunque el error había sido pequeño en apariencia, su lección era inmensa. Bagdad lo esperaba, pero también el desafío de ser más sabio en las decisiones que vendrían. Así comenzaba para Ibrahim no solo un viaje de regreso, sino una reflexión que cambiaría su vida y que pronto se convertiría en una enseñanza para otros. Capítulo 2. El consejo de un sabio. La preocupación que invadía a Ibrahim tras la pérdida de su valiosa seda no le permitió descansar en paz. Cada noche, en la quietud de su hogar, el eco de su error volvía a él, un pequeño desgarrón que había desatado un desastre mayor. Consciente de que debía extraer una lección de esta amarga experiencia, decidió buscar la orientación de alguien conocido por su sabiduría y perspicacia. En las calles de Bagdad, ningún nombre resonaba más en temas de consejo que el de Al-Farid. Este hombre, de edad avanzada y semblante sereno, había dedicado su vida a resolver conflictos y ofrecer guía a quienes lo necesitaban. Su hogar, aunque modesto, era un santuario de conocimiento. En sus estantes descansaban pergaminos de filosofía, tratados de comercio y libros sagrados, y en el aire flotaba siempre el aroma calmante de las hierbas que utilizaba para preparar té. Una mañana, Ibrahim llegó a la puerta de Al-Farid, llevando consigo no solo su pérdida, sino también el peso de su arrepentimiento. Fue recibido con calidez, y pronto ambos se sentaron frente a una pequeña mesa, sobre la cual humeaban 2 tazas de té. Maestro Al-Farid, comenzó Ibrahim, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto, he venido en busca de tu sabiduría. Me encuentro desconcertado por un error que podría haber evitado, y deseo entender cómo evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Con paciencia, Ibrahim relató la historia del saco desgarrado. Describió cómo había notado el problema, cómo el supervisor le aseguró que no era significativo, y cómo, al ignorar su instinto, la seda más fina de su cargamento se perdió en el desierto. Al terminar su relato, Ibrahim respiró profundamente y añadió: si hubiera seguido mi intuición y reparado el saco antes de partir, esta pérdida no habría ocurrido. Ahora me pregunto, honorable maestro, ¿qué lección puedo sacar de este error? Al-Farid escuchó con atención, sin interrumpir ni una sola vez. Sus ojos, profundos y calmados, parecían analizar no solo las palabras de Ibrahim, sino también el peso de su angustia. Tras una breve pausa, el sabio habló. Ibrahim, lo que relatas es una enseñanza antigua pero siempre relevante. Tu historia me recuerda un principio que ha guiado a muchos a través del tiempo: una puntada a tiempo ahorra 9. Ibrahim frunció el ceño, un tanto confundido por la simplicidad de la frase. ¿Qué quieres decir con eso, maestro?, preguntó. Al-Farid sonrió con paciencia y continuó: imagina una prenda con un pequeño desgarrón. Si se repara de inmediato, con una sola puntada, la prenda se salva y sigue siendo útil. Pero si se ignora, el desgarrón crecerá con el tiempo. Lo que antes requería una puntada ahora necesitará 9, o incluso más, y existe el riesgo de que la prenda quede irremediablemente dañada. Este principio, aunque sencillo, aplica no solo a la ropa, sino a todos los aspectos de la vida: los negocios,
las relaciones, la salud, incluso la toma de decisiones. Las palabras del sabio comenzaron a resonar en la mente de Ibrahim. Al principio, parecían demasiado simples, pero cuanto más reflexionaba, más comprendía la profundidad de su significado. Entonces dijo lentamente: «Me estás diciendo que los problemas pequeños deben atenderse de inmediato para evitar que se conviertan en algo mayor». Exactamente, respondió Al-Farid. El error que cometiste no fue solo ignorar el desgarrón, sino subestimar su potencial de convertirse en un problema mayor. En la vida, las pequeñas negligencias a menudo conducen a grandes calamidades. La clave está en actuar con prontitud y precisión cuando se detecta algo que no está bien, por pequeño que parezca. Ibrahim asintió, dejando que las palabras calaran profundamente. Pensó en las muchas ocasiones en las que, por ahorrar tiempo o evitar inconvenientes, había dejado pasar detalles menores que luego se transformaron en desafíos significativos. Maestro, dijo después de un momento, tu consejo es claro y sabio. Me doy cuenta de que este principio es más que una simple solución, es una forma de vivir con responsabilidad y previsión. Antes de despedirse, Al-Farid ofreció una última reflexión. Recuerda, Ibrahim, que la sabiduría no solo está en saber qué hacer, sino en aplicarlo. Asegúrate de que este error no sea en vano. Que tu experiencia se convierta en una guía, no solo para ti, sino para quienes te rodean. Una puntada a tiempo puede salvar no solo un saco, sino un negocio, una amistad, o incluso una vida. Ibrahim salió de la casa del sabio sintiéndose renovado. Las palabras de Al-Farid eran simples, pero su impacto era profundo. Mientras caminaba por las calles de Bagdad, las veía de una manera diferente. Cada tienda, cada caravana, cada interacción estaba llena de pequeñas decisiones que, tomadas a tiempo, podían marcar una gran diferencia. Esa noche, sentado en la quietud de su hogar, Ibrahim juró que viviría según el principio de una puntada a tiempo ahorra 9. Sabía que no solo había aprendido una lección, sino que había adquirido una filosofía que transformaría no solo su vida, sino posiblemente la de muchos otros. Capítulo 3. La difusión de la sabiduría. Cuando Ibrahim regresó a Bagdad después de su encuentro con Al-Farid, se sentía como un hombre transformado. La lección del sabio había dejado una huella indeleble en su corazón y su mente. Sin perder tiempo, decidió poner en práctica el principio que había aprendido: una puntada a tiempo ahorra 9. Ibrahim comenzó por observar con atención cada detalle de su negocio, desde las caravanas que transportaban sus mercancías hasta las operaciones diarias en sus almacenes. Donde antes veía inconvenientes menores que podían esperar, ahora identificaba oportunidades para prevenir problemas mayores. Una rueda ligeramente suelta en uno de los carros de carga fue reparada inmediatamente, en lugar de esperar a que se rompiera durante un viaje. Una pequeña discrepancia en las cuentas fue corregida antes de que pudiera causar confusión o pérdida. Incluso las disputas menores entre sus trabajadores eran atendidas con rapidez y justicia, evitando que crecieran en conflictos más serios. El impacto de esta nueva mentalidad fue evidente. La eficiencia de su negocio mejoró notablemente. Las caravanas partían y regresaban sin problemas, los almacenes funcionaban sin contratiempos y el ambiente entre los trabajadores era más armonioso que nunca. Ibrahim no solo evitó las pérdidas que lo habían afectado en el pasado, sino que también vio cómo su reputación como comerciante confiable crecía aún más en Bagdad. Sin embargo, Ibrahim no se conformó con aplicar esta sabiduría solo en su propia vida. Sentía un deber de compartir lo que había aprendido. En las noches tranquilas, cuando los comerciantes y amigos se reunían en las casas o en las plazas para conversar,
Ibrahim relataba con entusiasmo la historia del saco desgarrado y la enseñanza de Al-Farid. Amigos, decía, nunca subestimen la importancia de resolver un problema pequeño antes de que se convierta en algo grande. Lo aprendí de la manera más difícil, pero ahora veo cómo este simple principio puede cambiar el curso de nuestras vidas y negocios. Los amigos de Ibrahim, intrigados por la sencillez y la verdad de su relato, comenzaron a adoptar este hábito en sus propias vidas. Pronto, la frase "una puntada a tiempo ahorra 9" se convirtió en una especie de mantra entre los comerciantes de Bagdad. Se repetía en los mercados mientras se inspeccionaban las mercancías, en las caravanas antes de partir y en las reuniones de las familias que buscaban mantener sus hogares en orden. La influencia del proverbio no se detuvo ahí. Bagdad, siendo un centro de comercio internacional, veía pasar diariamente a viajeros y comerciantes de todas partes del mundo. Estos visitantes escuchaban las historias y enseñanzas compartidas en los mercados y las llevaban consigo a sus propias tierras. Por las rutas comerciales, la frase comenzó a viajar. Desde los desiertos de Arabia hasta las montañas de Persia, y desde las costas del Mediterráneo hasta las vastas llanuras de Asia Central, el proverbio encontró un eco en cada rincón que tocaba. Los comerciantes lo adoptaban como una regla de oro, los artesanos lo utilizaban como recordatorio en su trabajo, y las familias lo transmitían como una enseñanza valiosa a las generaciones más jóvenes. El éxito del proverbio radicaba en su universalidad. No importaba la cultura ni el idioma, todos podían comprender el valor de abordar los problemas de inmediato para evitar consecuencias mayores. Era un consejo práctico, pero también contenía una sabiduría profunda que resonaba en los corazones de las personas. Con el paso del tiempo, el dicho se convirtió en un legado vivo, atribuido en su origen al sabio consejo de Al-Farid y al deseo de Ibrahim de compartir su experiencia. Bagdad, ya reconocida como un faro de conocimiento y cultura, también se convirtió en el punto de partida de esta perla de sabiduría que trascendió fronteras y generaciones. El éxito de la difusión del proverbio también reafirmó algo que Ibrahim había aprendido a través de esta experiencia: el verdadero valor de una lección no está solo en aprenderla, sino en compartirla. Cada vez que alguien en una tierra lejana repetía la frase "una puntada a tiempo ahorra 9", era como si el eco del consejo de Al-Farid siguiera resonando, guiando a las personas hacia una vida más prudente y consciente. Así, la historia del saco desgarrado, una pérdida que había causado tanta angustia a Ibrahim, se transformó en una semilla de sabiduría que floreció en todo el mundo conocido. En cada rincón al que llegó, el proverbio llevó consigo no solo una enseñanza práctica, sino también una conexión con el espíritu de previsión y responsabilidad que había nacido en las calles de Bagdad. Capítulo 4. Un proverbio global. Con el paso de los siglos, las palabras "una puntada a tiempo ahorra 9" dejaron de ser una simple enseñanza compartida entre los comerciantes de Bagdad. Su sabiduría, encapsulada en una frase breve, encontró un hogar en culturas y lenguas de todo el mundo. En cada lugar al que llegó, el proverbio adquirió un significado propio, adaptándose a las necesidades y contextos de cada sociedad. Durante la Revolución Industrial en Europa, el proverbio se convirtió en un principio clave para el creciente sector manufacturero. Las fábricas, llenas de máquinas complejas que impulsaban la producción en masa, dependían de un mantenimiento constante y cuidadoso. Un engranaje ligeramente desgastado o una correa mal ajustada podían detener una línea de ensamblaje completa, causando retrasos y pérdidas económicas significativas. En este contexto, "una puntada a tiempo ahorra 9" se tradujo en un llamado a la acción: reparar y mantener a tiempo para evitar problemas más graves. Los dueños de fábricas comenzaron a incluir el proverbio en manuales de operación y carteles colocados en talleres.
Los trabajadores lo internalizaron como una guía práctica para realizar inspecciones regulares y actuar con diligencia. Su utilidad era tan clara y universal que no tardó en integrarse en la vida cotidiana más allá de las fábricas. En los hogares, en los negocios familiares y en las oficinas administrativas, la frase se convirtió en un recordatorio constante de que la previsión y la acción temprana podían evitar complicaciones innecesarias. Pero el proverbio no solo tenía aplicaciones prácticas. También resonaba en un nivel más profundo, tocando aspectos esenciales de la naturaleza humana. A través de todas las culturas y épocas, los seres humanos han mostrado una tendencia a posponer decisiones difíciles o a ignorar problemas menores con la esperanza de que desaparezcan por sí solos. Este patrón, aunque comprensible, con frecuencia conduce a consecuencias desastrosas. En el ámbito personal, una puntada a tiempo se convirtió en un consejo sabio para manejar las relaciones interpersonales. Un pequeño malentendido entre amigos o familiares, si no se abordaba a tiempo, podía convertirse en un conflicto mayor, alimentado por el orgullo o la falta de comunicación. En este contexto, el proverbio actuaba como una brújula moral, alentando a las personas a actuar con humildad y resolver las diferencias antes de que crecieran fuera de control. En el ámbito político y social, los líderes también encontraron inspiración en el proverbio. Grandes reformas y medidas preventivas, aunque a menudo impopulares en el momento, demostraban ser más efectivas y menos costosas a largo plazo. Políticos, activistas y filósofos citaron el dicho como un recordatorio de que los problemas sociales y económicos no podían ignorarse, sino que debían enfrentarse con valentía y decisión en sus etapas iniciales. El proverbio también tuvo un impacto notable en la literatura y el arte. Poetas, dramaturgos y autores de todo el mundo lo incorporaron en sus obras, no solo como un consejo práctico, sino como un símbolo de la lucha entre la procrastinación y la acción. En novelas victorianas, por ejemplo, los personajes que ignoraban los pequeños problemas a menudo sufrían las consecuencias, reforzando el mensaje implícito de la importancia de actuar a tiempo. A mediados del siglo XIX, el proverbio ya había cruzado océanos y fronteras. En Inglaterra, se integró profundamente en el idioma inglés como a stitch in time sabsnine. Desde los salones de clase hasta los sermones en iglesias rurales, la frase era repetida como una verdad fundamental de la vida. Los niños la aprendían en sus primeras lecciones de moralidad y los adultos la utilizaban como una regla de oro en sus actividades diarias. El éxito global del proverbio también hablaba de su capacidad para adaptarse y permanecer relevante. A medida que el mundo cambiaba y se volvía más complejo, su mensaje básico de previsión y acción temprana seguía siendo aplicable. Desde las aldeas más remotas hasta las ciudades más avanzadas, las personas encontraban en estas simples palabras una guía para navegar los desafíos de la vida. Así, lo que comenzó como una lección aprendida por un comerciante en las bulliciosas calles de Bagdad se convirtió en un patrimonio compartido por la humanidad. En cada idioma y cultura que adoptó el proverbio, su esencia permaneció intacta, un recordatorio atemporal de que actuar a tiempo, aunque pueda parecer un esfuerzo menor en el momento, siempre paga dividendos en el futuro. Y así, una puntada a tiempo ahorra 9 dejó de ser solo una frase, para convertirse en un faro de sabiduría que, generación tras generación, ilumina el camino hacia una vida más consciente y responsable. Capítulo 5. Lecciones para el presente. En el mundo vertiginoso de hoy, donde la tecnología y la globalización han transformado la forma en que vivimos y trabajamos, la historia de Ibrahim y su saco desgarrado puede parecer un relato de otra época. Sin embargo, su esencia, encapsulada en el proverbio una puntada a tiempo ahorra 9, es más relevante que nunca. En un entorno donde las decisiones deben tomarse con rapidez y las consecuencias pueden multiplicarse a gran escala,
esta antigua lección sigue siendo una guía inestimable para abordar los desafíos del presente. En las relaciones personales. El valor de actuar a tiempo es evidente en el ámbito de las relaciones humanas. Una palabra malinterpretada o una acción inadvertida pueden sembrar el germen de un conflicto. Si se aborda con prontitud, un simple gesto de disculpa o una conversación honesta puede deshacer el daño antes de que se convierta en un problema mayor. Pero cuando dejamos que el orgullo o la procrastinación se interpongan, las pequeñas diferencias pueden convertirse en abismos emocionales, erosionando la confianza y los lazos que hemos construido con esfuerzo. Los ejemplos abundan: amistades que se pierden por malentendidos no resueltos, matrimonios que se enfrían por problemas acumulados o relaciones familiares que se tensan por falta de comunicación. En todos estos casos, el proverbio nos invita a ser valientes y proactivos, enfrentando los problemas en su etapa inicial, cuando todavía son manejables. En el ámbito laboral. El principio de una puntada a tiempo también encuentra un eco poderoso en el mundo laboral. Un pequeño error en un proyecto, si se detecta y corrige de inmediato, suele requerir poco esfuerzo. Sin embargo, si se ignora, ese error puede amplificarse, afectando plazos, presupuestos y la confianza del cliente. Por ejemplo, en una empresa tecnológica, un error en el código de un software puede parecer insignificante al principio, pero si no se aborda a tiempo, podría desencadenar fallos sistémicos que afecten a miles de usuarios. Del mismo modo, en una fábrica, el mantenimiento preventivo de una máquina puede evitar costosas reparaciones o la paralización completa de la producción. Las organizaciones más exitosas son aquellas que han incorporado esta filosofía en su cultura. Fomentan la detección temprana de problemas y capacitan a sus equipos para resolverlos rápidamente. En un mundo donde los recursos son limitados y el tiempo es oro, la habilidad de abordar los problemas de inmediato puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En los grandes retos globales. El proverbio adquiere un significado aún más profundo cuando se aplica a los problemas que enfrentamos como sociedad global. Uno de los ejemplos más contundentes es el cambio climático. Hace décadas, los científicos advirtieron sobre los efectos devastadores del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese momento, medidas relativamente pequeñas, como la transición temprana hacia fuentes de energía renovable, podrían haber reducido significativamente los riesgos que ahora enfrentamos. Sin embargo, la inacción prolongada ha llevado a un punto crítico donde las soluciones son más costosas y complejas. Los incendios forestales, las inundaciones y las olas de calor extremo nos recuerdan constantemente el costo de no haber actuado a tiempo. Aún así, el proverbio nos ofrece esperanza: si actuamos con decisión ahora, todavía podemos mitigar los peores efectos y crear un futuro más sostenible. En la vida diaria. El principio de una puntada a tiempo también puede aplicarse a los pequeños detalles de la vida cotidiana. En el mantenimiento del hogar, por ejemplo, reparar una gotera pequeña puede prevenir daños estructurales costosos. En la salud, realizar chequeos médicos regulares puede detectar problemas antes de que se conviertan en enfermedades graves. En la educación, dedicar tiempo a aprender algo nuevo hoy puede abrir oportunidades inesperadas mañana. La clave está en cultivar una mentalidad proactiva, en lugar de reactiva. Esto significa prestar atención a los detalles, reconocer los signos tempranos de problemas y actuar con rapidez y decisión. Aunque a veces puede parecer un esfuerzo innecesario en el momento, las recompensas a largo plazo son invaluables. Una verdad atemporal. La historia de Ibrahim y su saco desgarrado es un recordatorio de que las lecciones más simples suelen ser las más poderosas.
En un mundo donde la distracción y la inmediatez pueden llevarnos a ignorar lo esencial, el proverbio "una puntada a tiempo ahorra 9" nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Nos enseña que cada acción tiene consecuencias y que, al tomar medidas tempranas, podemos no solo prevenir pérdidas, sino también transformar los desafíos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Ya sea en nuestras relaciones, nuestro trabajo o nuestra contribución al mundo, este antiguo consejo sigue siendo una brújula confiable para navegar las complejidades del presente. Al abrazar esta lección, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, capaces de enfrentar los problemas con valentía y previsión. Y así, la sabiduría de Ibrahim, transmitida a través de generaciones, continúa iluminando el camino para quienes buscan una vida más consciente y equilibrada.